Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué candado tengo hoy aquí para vosotros. Un candado de moto, un candado muy pesado, muy robusto. Un candado Abus, como veis está usado, le falta esta tapa. Abus Granit 69 Extreme. Esta línea Extreme es posterior a los Victory. Abus le da un 20/20 en seguridad, la máxima seguridad. Tengo una llave, como veis aquí, trae LED, son candados que son caros, son de muy buena calidad, son muy resistentes mecánicamente, ahí lo tenéis. En ganzuado no son demasiado difíciles de ganzuar, es algo que me sorprende muchísimo, lo he comentado ya en otras ocasiones. No sé por qué estos candados no tienen tensión aleatoria en un disco central, o por qué no tienen los discos mariposa que tiene el modelo 88, que es un candado. El candado número 88 es un candado mucho más modesto en gama, un candado de arco, es de acero, pero es más modesto y sin embargo tiene esos discos mariposa, esa tracción central aleatoria que dificulta el ganzuado, lo hace mucho más interesante, pero realmente lo dificulta, ya pasa de un nivel básico, en mi opinión, a un nivel alto, y sin embargo estos mantienen la tensión frontal, que es la más sencilla de ejecutar, tensión frontal, y tensión también yo creo que se podría hacer trasera, no estoy seguro. Tensión frontal abre todos estos candados. Ya os he ofrecido 2 o 3 de la línea Victory Plus 69, 39 y estos de aquí, estos Extreme. Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser ganzuarlo, como veis, una codificación compleja, un montón de cortes, y vamos a ver cómo se comporta el ganzuado. Lo ganzué una vez cuando me llegó hace ya semanas y se comportaba como todos los demás. Muy interesante porque tiene puertas falsas, está bien hecho realmente, sin ninguna duda. Un candado muy resistente, pero que sorprendentemente, como os digo, no tiene algunos elementos que ya Abus implementó en unas gamas inferiores. Vamos a comprobar que funciona. Y yo creo que este elemento de la punta, que tiene una punta de flecha y un elemento que cuando entra obliga dos piezas cargadas a muelle en el fondo de la cerradura a apartarse, y es lo que permite que gire el cilindro. Yo creo que eso es más para que cuando está moviéndose la moto con el traqueteo no se muevan los discos, y así siempre la llave entre limpia porque todos están ordenados. Con cualquier herramienta, yo utilizo esta porque es la medida perfecta, un tensor de multipick. Presionamos, como habéis visto ahí, fijaros, entra, presionamos y ya podemos girar. Giramos a tope, ya los tenemos todos a tope y ya esos dos elementos cargados a muelle no vuelven a cerrar el camino. Y con una ganzúa voy a utilizar esta ganzúa, mi diseño de ganzúa 3D, con este mango ergonómico y este regulador frontal que permite adaptar la distancia fácilmente. Vamos a ver, cogiendo solo un disco sin que se nos mueva y sin que nos complique. Ahí está, vamos a ver si está bien regulado, ahí está. Y vamos a resituar la cámara. Yo creo que lo más interesante está en la zona de la herramienta, que tiene una graduación y en la que podéis ver un poquito, podéis ver la evolución de las puertas. Vamos a ver, vamos a colocar ahí cómo voy cayendo en puertas y cómo vamos saliendo de esas puertas. Vamos allá. Ahí estamos sujetando un disco, vamos a ver. Voy a empezar desde el exterior, aunque yo creo que empezará a pedir. Está en una posición un poco extraña. Este es el segundo disco, en el primero estamos haciendo tensión, lo vuelvo a dejar en su sitio, no pide. Aquí hay otro que tampoco pide. Estos están libres, vamos a ver dónde encontramos. Estos ya empiezan a rozar más. Aquí hay uno que pide, ahí hay una puerta, lo voy a dejar por ahora en esa puerta. Este no estaba girado todo a la derecha, vamos a ver.
Ahí hay una puerta bastante amplia. Este sería el último disco. Pasamos al siguiente. No pide, vamos a ver. Quizás hay alguna otra puerta mejor. Ahí hay otra puerta. Vamos a ver el anterior, no pide. Vamos a ver si hay alguno aquí. Aquí hay uno que pide. Suelen pedir en orden. Ese está en una puerta. Este está en una puerta bastante amplia. Vamos a ver cómo se comprueban los demás, cómo se comportan. Al final, si dejan de dar feedback, lo que hay que hacer es volver hacia atrás. Aquí hay una puerta que es falsa, se mueve muy poco. Esta es mucho más amplia. Volver hacia atrás y recolocar los anteriores. Aquí veis, no da feedback. No da feedback, algo hay que no está colocado en su sitio. Vamos a mover este primero. Yo creo que este es el último y no sé si lo había tocado. Una puerta falsa. Una falsa. Vamos a ver, no está claro. Voy a volver a moverlo al principio. Ahí estoy tocando al límite con una pieza que no es móvil. Esta parece buena. Esta también. Esta se mueve muchísimo más. Vale, vamos a ver. Esta menos. Esta puede ser. Esta parece falsa. Esta se mueve más. Ahora sí, ya empiezan a pedir. Esta tiene buena pinta. Esta es una puerta falsa. Esta se mueve mucho. Esta se mueve bastante. Vamos a ver el siguiente. No pide claramente este. No sé si es el primero, ¿no? Ahí hay uno más. Vamos a ver. Algo hemos dejado en una puerta falsa. Voy a intentar ir desde el final. Aquí hay una que se mueve bastante. Voy a chequearla. Voy a chequear todas en este. Este es el último disco. Esa es falsa. Esa no estoy seguro. Y esta se mueve muchísimo más. Vamos a ver el siguiente. Que está... Vamos a ver. Se me ha movido el tensor. Ahora sí. Se mueve bastante. Esta también. Esta también. Me da la impresión incluso de que el espacio entre discos es más grande que en modelos anteriores. Ahora ahí teníamos una puerta. Esta yo creo que no es la verdadera. Esta podría ser. Vamos a verlas de nuevo. Ahí hay una muy pequeña, es falsa. Esta es falsa. Esa yo creo que es la verdadera. Este es el segundo disco. Vamos a ver. No suele ser tan lento. He debido de colocar alguna puerta estrepitosamente mal. Vamos a ver de nuevo este. Esta parece falsa. Esta es más amplia. Esta parece falsa. Esta es más amplia. Esta parece falsa. Esta es falsa. Esta parece más amplia. Tiene buena pinta. Esta no lo sé. Vamos a ver que no se me escape. Falsa.
falsa, verdadera claramente. Es ir mirando poquito a poco. Vamos de nuevo para atrás, verdadera. Cada vez va a ser más evidente. Esa no estoy seguro. Esta parece verdadera. Y esta parece falsa. Ahí está. Al colocar el primero, me ha hecho pasar por todas las puertas, no es habitual. Ha girado. Aquí tenemos el candado. Ahí podéis ver que se abre. He sacado la ganzúa. Vamos a ver si no muevo nada. Vamos a ver si puedo meter. Quería ver. A ver. Ahí. Cerramos. Ahí. Ya se ha movido alguno. Seguramente alguno de estos del frente, pero bueno, como habéis visto estaba ganzuado. Ahora ya he movido los discos. Ahí lo tenemos de nuevo cerrado. Vamos a comprobar que la llave funciona. Para eso vamos a ir metiendo la llave. Esto siempre da miedo, porque si algo se queda girado no podré ni sacar la llave ni abrir. Algo nos falta por allá. Ya sabéis que siempre que ganzuamos algo corremos el peligro de dañarlo. Ahí parece que ha avanzado. Ahí está abierto. Este candado es muy robusto. Me gusta muchísimo decirlo. Mecánicamente es muy contundente, pero como os digo, echo de menos discos mariposa, tracción aleatoria, cosas que Abus ya ha implementado en candados de gama más baja y que no entiendo por qué no coloca en estos candados, aun cuando coloque este tipo de estructuras para mantener los discos quietos, pero yo creo que merecería la pena. Y bueno, esta ha sido la apertura de este Abus Granit 69 Extreme 20/20 de seguridad, con mi herramienta de ganzuado de tracción frontal. Aquí la tenéis. En mi página de Thingiverse están los archivos para bajarlos gratuitamente, imprimir esta herramienta, que yo creo que va muy bien, os la recomiendo. Y para todos vosotros esta ha sido la apertura. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.